Un periodista inglés de un diario tan importante como The Guardian acaba de escribir algo que en Londres está cayendo muy mal. Dijo literalmente que el Reino Unido debería sentarse a negociar la soberanía de las Islas Malvinas con Argentina. Y no lo dijo como una opinión suelta. Lo respaldó con documentos, con historia y con un antecedente que pasó hace apenas unos días y que casi nadie conectó. Quédate porque en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué dijo este columnista, qué pruebas usó y por qué esto le puede incomodar mucho más al gobierno británico de lo que parece a simple vista. Antes de arrancar, un segundo. Si te interesa la geopolítica, la historia y los temas que los grandes medios tocan de refilón, pero nunca explican del todo, en este canal es exactamente lo que hacemos. Suscríbete y activa la campanita, porque este tema en particular tiene un desarrollo que casi nadie está contando completo. Ahora sí, vamos a dividir esto en partes, para que quede clarísimo. Primero, ¿qué fue exactamente lo que pasó en el Mundial que reactivó todo esto? Segundo, ¿quién es este columnista y qué escribió? Tercero, la comparación que hizo con un caso muy reciente, el de Gibraltar. Cuarto, la parte que más sorprende, la historia oculta de negociaciones que casi nadie conoce. Y quinto, ¿qué dice del otro lado? Porque acá vamos a mostrar los dos lados de la historia, no solo uno. Vamos por partes. Todo esto se reactivó por algo que pasó en la cancha. En la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina e Inglaterra, un jugador argentino mostró una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinos". La imagen dio la vuelta al mundo. En Inglaterra, varios sectores pidieron sanciones para el jugador y hablaron de falta de nobleza deportiva. En Argentina, la imagen se viralizó como un gesto de orgullo. Pero mientras todo ese debate ocurría en redes sociales y en programas deportivos, alguien decidió ir un paso más allá. Un columnista de uno de los diarios más influyentes del Reino Unido tomó ese episodio como punto de partida para escribir algo mucho más profundo. Un análisis histórico y político sobre por qué, según él, el Reino Unido ya no tiene argumentos sólidos para seguir sosteniendo su posición sobre las islas. Ese columnista se llama Simon Jenkins. Y antes de que pienses, bueno, es solo un periodista, no representa al gobierno británico, quiero que sepas algo. Jenkins no es cualquier columnista. Es una de las figuras más respetadas del periodismo británico, con décadas escribiendo sobre política exterior. Cuando él pone algo por escrito en The Guardian, en Londres se lee con atención. Vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que escribió Jenkins? La idea central de su columna es esta. Ningún territorio de lo que él llama la era imperial de Gran Bretaña tiene el derecho eterno de seguir como está, y menos uno que, según sus propios cálculos, le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año, solamente en costos de defensa. Para un segundo y piensa en este número, 60 millones de libras por año, solo para mantener la presencia militar en unas islas ubicadas a más de 12.000 kilómetros de Londres. Ese es uno de los argumentos económicos que usa Jenkins para decir que esto ya no tiene ningún sentido. Pero él no se queda solo ahí. Jenkins también toca un tema mucho más delicado, porque según él, Malvinas recibió un trato distinto al de otras colonias británicas. Miren esta frase, y es que textualmente dice en su columna que sospecha que el trato especial hacia Malvinas tiene mucho que ver con el hecho de que los isleños,
A diferencia de los abandonados hongkoneses o los habitantes de Diego García, eran británicos blancos. Es una afirmación bastante interesante. Estoy leyendo tal cual la escribió él, porque quiero que les escuches en su contexto y saques tus propias conclusiones. No es mi opinión, es la de Jenkins, y se las estoy mostrando porque es central en su argumento. Además, Jenkins hace una lectura política de la guerra de 1982. Dice que ese conflicto rescató de la impopularidad a la entonces primera ministra Margaret Thatcher. Es decir, sugiere que el conflicto tuvo un efecto político interno en Gran Bretaña, más allá de la disputa territorial en sí. Ahora viene la parte que conecta todo. Y es la razón por la que esta columna se volvió noticia justo ahora. Hace apenas unos días, el martes anterior a que Jenkins publicara su columna, el Reino Unido y la Unión Europea firmaron un acuerdo histórico. Eliminaron los controles fronterizos entre España y Gibraltar. Para el que no lo sepa, Gibraltar es un pequeño territorio en el sur de España, bajo soberanía británica desde hace más de 300 años. Durante décadas, hubo fricciones fronterizas entre España y Reino Unido por ese territorio, muy similares en espíritu a las que existen entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Y ahora, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Londres y Madrid llegaron a un entendimiento que facilita el paso de miles de trabajadores que cruzan esa frontera todos los días. Jenkins usa este acuerdo como prueba de algo muy concreto, que el Reino Unido sí es capaz de negociar y ceder terreno cuando la situación lo amerita, que no es una postura de todo o nada. Y su pregunta básicamente es, si lo hicieron con Gibraltar, ¿por qué no se puede avanzar en un diálogo similar con Argentina por Malvinas? Es un paralelismo inteligente y por eso la columna generó tanto ruido. No es solamente un periodista con una opinión, es un periodista que está señalando una contradicción en la política exterior británica reciente. Y acá llegamos a la parte que más me sorprendió cuando investigué este tema, que creo que a ti también te va a sorprender, porque la narrativa que todos conocemos es más o menos así. Argentina invadió las islas en 1982. Hubo un conflicto, Reino Unido ganó y desde entonces la discusión está cerrada. Punto. Pero eso no es verdad. Antes del conflicto hubo 3 procesos formales de negociación bilateral entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas. 3. Y muy pocas personas los conocen. Vamos a repasarlos, porque son clave para entender el argumento completo de Jenkins. El primero ocurrió entre 1966 y 1968. Fueron reuniones confidenciales entre ambos países que llegaron a redactar un memorándum de entendimiento para una eventual transferencia de soberanía. Es decir, los propios gobiernos británicos de esa época estaban dispuestos a discutir seriamente la entrega del territorio. Pero el documento se filtró en Londres. El lobby de los isleños hizo presión y el Parlamento británico terminó descartando la propuesta. El segundo momento fue en 1971, cuando se firmó la Declaración Conjunta referente a comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. Este acuerdo permitió algo que hoy suena casi imposible de imaginar. Los isleños podían viajar al continente argentino, usar hospitales,
comercios y hasta tenían becas en escuelas locales. Y al mismo tiempo, cientos de argentinos viajaban como turistas hasta Puerto Stanley, la capital de las islas. Durante esos años, isleños y argentinos estaban construyendo de a poco una relación de vecindad normal. Y el tercer momento, el que para mí es el más llamativo de todos, fue en 1974. El gobierno laborista de Harold Wilson le presentó una propuesta confidencial al entonces presidente argentino Juan Domingo Perón. La propuesta era crear un condominio, una administración conjunta de las islas, con banderas compartidas, idiomas oficiales compartidos y una gobernación rotativa entre ambos países. Piensen un segundo. En 1974, un gobierno británico llegó a proponerle a la Argentina compartir la soberanía de las islas. Eso pasó. Es un hecho histórico documentado. Entonces, ¿qué fue lo que cortó todo ese proceso? El conflicto de 1982. Jenkins es crítico con la decisión de la Junta Militar Argentina de invadir las islas justamente mientras se estaba negociando en Nueva York con mediación de Estados Unidos y de Perú. Dice textualmente que un acuerdo podría haber salvado cientos de vidas y miles de millones de libras. Y ahí no le erra o se equivoca. El conflicto terminó con un altísimo costo humano de los dos lados y cortó de raíz un proceso diplomático que llevaba casi 2 décadas en marcha. Ahora, y esto es importante, vamos a poner la otra cara de la moneda. Porque este canal no está para bajarte o para darte una sola versión de la historia, sino para que entiendas el panorama completo. La postura oficial del Reino Unido, sostenida por gobiernos de todos los colores políticos desde 1982, se basa en un principio: la autodeterminación de los pueblos. Y el argumento central es este. En 2013 se realizó un referéndum entre los propios habitantes de las islas, preguntándoles si querían seguir siendo un territorio británico de ultramar o no. El resultado fue contundente. Más del 99% votó a favor de seguir siendo británicos, con una participación altísima. Ese dato, el gobierno británico lo repite constantemente como su argumento más fuerte. Son los propios isleños quienes decidieron y hay que respetar su voluntad. Jenkins, en su columna, relativiza ese referéndum. Dice que no puede ser la última palabra para siempre y sostiene una idea que resumió así: la realidad es que estas colonias, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. Es una mirada geográfica para él. La lógica y la distancia terminan imponiéndose con el tiempo. Pero quien defiende la postura británica te va a decir algo distinto: que la geografía no decide la soberanía, que la decidió un referéndum democrático y que comparar Malvinas con Gibraltar no es tan simple. Porque en Gibraltar la población también votó en distintas ocasiones a favor de seguir siendo británica. Así que el mismo principio de autodeterminación aplica para los dos casos, solo que en direcciones distintas según cómo se lo mire. Es un debate legítimo de dos lados, con argumentos históricos, legales y políticos en ambas direcciones. Y por eso te lo estoy mostrando completo, no recortado. Entonces, ¿por qué importa que un columnista escriba justo esto justo ahora? Primero, porque Jenkins no es una voz aislada dentro del debate británico. El hecho de que un medio del tamaño de The Guardian publique este tipo de análisis con nombre y apellido en un momento de tanta exposición mediática por el Mundial
hace que el tema vuelva a instalarse en la conversación pública británica, lo que no pasaba con esta intensidad desde hace años. Segundo, porque el acuerdo de Gibraltar demuestra que el escenario geopolítico está cambiando. Reino Unido, después del Brexit, está recomponiendo relaciones con Europa y esa flexibilidad diplomática es justamente lo que Jenkins usa como argumento. Si negociaron ahí, ¿por qué no en otro lado? Y tercero, porque como vimos, la historia demuestra que esto no es un tema cerrado para siempre. Hubo 3 procesos de negociación antes del conflicto. La propia columna de Jenkins termina con una frase que resume todo. Dice que algún futuro gobierno británico tendrá la determinación para retomar el diálogo directo y que los reclamos argentinos no van a desaparecer. Así que la pregunta que te dejo y quiero que me la respondas en los comentarios es esta. ¿Crees que en algún momento va a haber una negociación real entre Argentina y Reino Unido por Malvinas, como la hubo 3 veces antes de 1982? ¿O piensas que el referéndum de 2013 cerró el tema para siempre? Déjame tu opinión aquí abajo, porque eso queremos, que se pueda hablar esto con información completa, sin gritos y sin ningún tipo de orden. Definitivamente este tema ha llegado nuevamente a la mesa. Hay discusiones permanentes y eternas que no pasan por debajo de la mesa a pesar de que transcurran los años. Y este es uno. Ha generado discusiones y por supuesto involucra a gobiernos. Incluso recientes informaciones nos hablan de la mirada que tiene Estados Unidos sobre este tema, porque al parecer ahora ese cambio político en la Argentina hace que los Estados Unidos esté cada vez más alineándose a la Argentina en este reclamo sobre las Islas Malvinas. Atrás quedó el tiempo de Estados Unidos y Reino Unido. Ahora el cambio y la confirmación del gobierno laborista en Reino Unido tiene a los Estados Unidos y al gobierno estadounidense del presidente Trump pensando mucho en un nuevo enfoque acerca del tratamiento de las Malvinas. Por tanto, es fundamental seguir atento a lo que ocurra en los próximos días, semanas y meses. Si llegaste hasta acá, el agradecimiento por apoyar el video completo. Este tipo de temas con historia, con contexto y con los dos lados de la moneda es lo que más me gusta hacer en este canal. Así que si no estás suscrito, este es el momento. Deja tu like si te sirvió. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.